riñón, neoplasia renal. Se van a dividir en dos, en tumores benignos y tumores malignos. Vamos a mencionar los tumores benignos los más comunes son el famoso leucocitoma, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, corresponde al 3 al 5% de los tumores renales. Normalmente los tumores renales no son muy comunes. Se dice que del 100% de los tumores en general de todo el cuerpo, solamente entre el 3 al 12% son de origen renal. Ya, como mencionamos al comienzo del año, los más comunes, por ejemplo en varones, ¿cuáles son? Normalmente son los de próstata, y en el caso de las mujeres son los de cervix uterino y mama, ¿no? Entonces, eso va muy bien. Compuestos por células epiteliales grandes con citoplasma eosinofílico, más común en hombres que en mujeres, suelen ser de unilaterales y solitarios. Estos normalmente tienden a encontrarse en la corteza renal. Recordemos que tenemos dos, el riñón se divide en corteza y médula renal. En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente el glomérulo renal y algunos túbulos contorneados. Y netamente en la médula renal vamos a encontrar lo que son los túbulos contorneados y los cálices menores, cálices mayores y los túbulos colectores, ¿no? Entonces normalmente se va a encontrar principalmente en la corteza, ¿no? Los síntomas pueden ir desde hematuria y dolor en flancos. Normalmente el primer síntoma es hematuria microscópica y posteriormente hematuria franca o macroscópica. ¿Ya? Entonces los oncocitomas son el tumor benigno más común, ¿no?, de la clase renal. Normalmente, si vemos en una tomografía, esto se diagnostica principalmente con ecografía, examen general de orina, pero si hacemos una tomografía para diferenciar, porque también puede simular un quiste, y entonces solicitamos una tomografía. Esto de aquí vendría a ser el riñón izquierdo, y aquí tenemos el riñón derecho, y si se dan cuenta, este riñón está agrandado, e incluso se ve una pequeña delimitación cortical, que eso vendría a ser el tumor en sí, ¿ya? También nos damos cuenta que son los riñones porque están a la altura de la vértebra y el lumen, en este caso. ¿Ya? Tenemos los otros tumores benignos que son menos comunes, pero tienen características muy importantes. Está el angiolipoma, también conocido como amartoma renal. Se relaciona con dos enfermedades: esclerosis tuberosa y linfangioleiomyomatosis. Estas dos enfermedades son enfermedades autoinmunes y normalmente tienen un componente genético, ¿ya? En otras palabras, si ustedes tienen cualquiera de estas dos enfermedades, tienen el riesgo de manifestar angiolipoma. En una persona común y corriente que no tiene estas enfermedades, no van a sufrir de amartoma, ¿ya? Normalmente son unilaterales y rara vez son bilaterales, como aquí observamos. Los dos riñones, y casualmente los dos riñones tienen el amartoma renal. El 25% de los casos pueden romperse espontáneamente y producir sangrado retroperitoneal. Por ejemplo, la bibliografía dice que se ha visto un caso donde, digamos, un paciente estaba tranquilo jugando con sus compañeros y con otros amigos un partido de fútbol, me imagino que americano porque la bibliografía es estadounidense, y aparentemente recibió un codazo en esta región de lumbar. Al momento no sintió nada, pero después, posteriormente, empezó a hacer shock hipovolémico, empezó a manifestar lo que era lesiones purpúreas a nivel de los flancos. Ya después le hicieron esto y resulta que había tenido una amartoma renal, que casualmente se fracturó y produjo un sangrado. Están compuestas celularmente por células grasa madura, músculo liso y vasos sanguíneos, pudiéndose extender a la gasa perirenal y de otras vísceras, ¿no? Normalmente, si se encuentra el amartoma renal ya en otras vísceras, ya se considera metástasis y que está empezando a malignizarse, ¿no? Luego tenemos los leiomiomas, que son tumores pequeños y raros que aparecen donde hay músculo liso, principalmente en la cápsula renal y en la pelvis renal, ¿no? No son tumores de músculo liso. Hemangiomas, que son un poco más comunes, son pequeños tumores vasculares unidos, pudiendo producir tumores múltiples
en casi el 12% de los casos. Un hemangioma, en otras palabras, es un ovillo capilar. Normalmente los vasos sanguíneos de hemangioma empieza a haber neoformación vascular y forma un ovillo, ¿ya? Y este ovillo va a colorear de color rojo si está cerca de la piel. Por ejemplo, hay muchas personas que nacen con hemangiomas cutáneos, pero si este hemangioma se encuentra en el riñón, se va, imagínense, como un glomérulo renal, pero de gran tamaño. Y el problema con esto, como están bien vascularizados y bien nutridos, tienden a crecer con el pasar de los años, ¿ya? Entonces, pueden producir hematuria por el mismo hecho de que son ovillos capilares y pueden sangrar en abundancia. Se diagnostica por angiografía, TAC o resonancia magnética, ya que la ecografía no se va a poder diferenciar fácilmente. Y normalmente la TAC van a tener que solicitarla contrastada, que al momento de pasar el contraste, este hemangioma se va a teñir con el contraste y va a resaltar el resto del parénquima. Lipomas renales son poco comunes, depósitos de células adiposas que surgen en la cápsula renal o tejido perirenal. Y luego tenemos algo muy importante, que este se podría decir de los tumores benignos, es el más molesto y el más peligroso, el tumor de las células juxtaglomerulares. Si recordamos, las células juxtaglomerulares tienen varias funciones, entre ellas producir la renina. Entonces, este tumor de células juxtaglomerulares, si produce renina y es un tumor, va a producir en mayor cantidad de renina. ¿Y esto qué va a desencadenar en el paciente? Si hay un aumento de la producción de renina, va a aumentar la presión arterial. Entonces estos pacientes van a tener picos hipertensivos sin una causa aparente. Normalmente en jóvenes se puede detectar más fácilmente. Normalmente estos van a producir hipocalemia, hiperaldosteronismo, renina elevada, y normalmente esto cura con el tratamiento quirúrgico. Hay que resecarlos de entrada. Son muy raros y están encapsulados en la corteza renal. Bien, aquí tenemos un hemangioma renal, ¿no? Normalmente pasan el contraste por la arteria renal, o bueno, en una vena común y corriente. Aquí entra el contraste por la arteria renal, y una vez que pasó el contraste queda impregnado donde hay mayor aglomeración de vasos sanguíneos. En este caso aquí está el ovillo del hemangioma comparando con el riñón izquierdo, lo que no tiene el hemangioma. Ahora esto de acá que se está teniendo es la pelvis renal del riñón izquierdo, que es por donde va a eliminarse la orina y el contraste. En cambio aquí la pelvis renal no se tiñó adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay un hemangioma previo a eso, ¿ya? Aquí tenemos el mismo hemangioma visto in situ o en vivo. En este caso, al hacer un corte longitudinal, este hemangioma va a producir cavernas como la tuberculosis, y estas cavernas son las que sangran y producen la hematuria franca en este tipo de pacientes. Luego tenemos lo que son los lipomas renales. Ya aquí tenemos los lipomas renales, son tumores de tejido adiposo o tejido graso, que normalmente no son malignos, pero sí pueden regenerar a veces un poco de dolor dependiendo del tamaño. Y bueno, aquí tenemos un tumor de células juxtaglomerulares que, como dice, se encuentra encapsulado en la cápsula de la corteza renal. Bien. Tumores malignos, vamos a hablar principalmente del adenocarcinoma renal. El adenocarcinoma renal corresponde al 2.8 de todos los cánceres y el 85% de todos los tumores renales. En otras palabras, si hablamos de tumores renales, es más común tener un adenocarcinoma que un oncocitoma, que un lipoma renal. Y si hablamos de los tumores benignos, ¿cuál dijimos que es el más común? El oncocitoma. Pero si hablamos de tumores renales en general, el adenocarcinoma es el más común y por ende es maligno. Más predisponente en pacientes de raza negra, principalmente en hombres. Se dice que en hombres es 4 veces mayor que en mujeres. Entonces, de 4 a 1 es la diferencia de la predisposición entre hombres y mujeres. La etiología es desconocida, pero se señala principalmente al tabaquismo. Al comienzo se creía que era, digamos, por exposición a químicos,
dice que tienen una cierta influencia, pero no se ha logrado corroborar. Pero en el 70% de los pacientes que sufren adenocarcinoma renal están directamente relacionados con el hábito tabáquico. Entonces lo único que se puede confirmar es que el tabaquismo también va a desencadenar este tipo de adenocarcinoma. Y aquellos pacientes que vapean, según un estudio, casi un 50% tiene asociación con adenocarcinoma renal. ¿Por qué? Porque es cierto que no tendrán el alquitrán de un cigarro común y corriente, pero los pigmentos que utilizan o los aromatizantes que utilizan estos aparatitos se tienen que eliminar por vía renal, y estos son dañosos y pueden predisponer a la formación de adenocarcinoma, aparte de la fibrosis pulmonar, que es mucho más predisponente. Se origina en el epitelio tubular renal próximo al de la corteza, y el sitio más común de metástasis son los siguientes. El más común es pulmón. Por ejemplo, cuando yo veía la radiografía, como le decíamos, en suelta de globo, en disparo de escopeta, o sea, multinodular en los pulmones, lo primero que yo tengo que ponerme a pensar es que ha venido de otro lado, y lo primero que busco es riñón. Entonces me pongo a ver todo lo que son los marcadores renales, ¿no? Urea, creatinina, PSA total, etc. Pero también pueden metastizar a otro lado, como hígado, hueso, glándulas suprarrenales y encéfalo. La triada clínica de adenocarcinoma renal es hematuria macroscópica, dolor en flanco y una masa palpable en cualquiera de los flancos. Si el paciente tiene una masa palpable, dolor y hematuria macroscópica, van a pensar en un adenocarcinoma. Ahora, si aparte de esos tres empiezan a manifestar, qué sé yo, tos, disnea o osteodinia, significa que esto ya ha metastizado. Normalmente la tos y la disnea es por metástasis a nivel pulmonar. ¿Y osteodinia qué quiere decir? ¿Qué es osteodinia? ¿Qué es oftalmodinia? Creo que te estás durmiendo yo al fondo. Vos, pues, ¿qué es oftalmodinia? ¿Qué es osteodinia? Le voy a decir a oftalmodinia. Oftalmodinia es dolor de ojo, ¿ya? Osteodinia es dolor de hueso. Otodinia, dolor de oído. Acuérdense, porque al año van a ver a hartos pacientes y otorrinos con otodinia. Y yo me acuerdo igual que la primera vez que escuché el término paciente manifiesta otodinia, y yo no me acordaba. Bien. Laboratorialmente estos pacientes tienen anemia normocítica normocrómica. ¿Por qué? Porque al dañar las células del parénquima renal, sobre todo las yuntas glomerulares son dañadas, va a cesar la producción de eritropoyetina y renina. La renina va a causar que estos pacientes estén hipotensando constantemente. Y en la disminución de la renina o de la eritropoyetina, ¿qué va a causar? Anemia normocítica normocrómica, igual que un renal crónico.